Hola, buenos días. Mi nombre es Joana Sánchez y soy psicóloga y psicoterapeuta. El día de hoy nos acompaña el psicólogo José Olid. Él es responsable de formación de terapias contextuales, psicoterapeuta y además atiende parejas. Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. Me alegro muchísimo de hablar contigo, sobre todo con el tema que tenemos para hoy, que es súper interesante. Mil gracias por la invitación. Sí, hoy vamos a hablar de eso. No sé si ustedes han escuchado, bueno, yo me imagino que sí, acerca de la dependencia emocional, ¿no? Si no es que escuchamos que alguien es dependiente emocional, nosotros nos sentimos dependientes o codependientes emocionales. Justamente es un tema que ahorita está muy a la vista de todos. Bueno, no sé si es ahorita me dirás, pero lo he visto últimamente muchísimo en las redes sociales hablando sobre dependencia emocional. Y pareciera que sentimos que la dependencia emocional es algo que está dentro de nosotros, fuera de nuestro control, ¿no? Y me gustaría que empezáramos a qué nos referimos desde el punto de vista psicológico con dependencia emocional. Sí, efectivamente, es algo que es algo bien común, bien popular, ¿no? Yo diría que casi todas las letras de canciones románticas pop, ¿no? Tienen algo relacionado, ¿no? Con la dependencia emocional, ¿no? Sea lo que sea esto, ¿no? Porque desde el punto de vista psicológico podemos describir una serie de comportamientos, ¿no? Que unas personas llevan a cabo, cómo se sienten en relación a alguien o a las personas que tienen más cerca, ¿no? Que forman parte de sus allegados, de sus familiares, ¿no? De su pareja o algo así, ¿no? Y podemos decir que una persona, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Como si hubiera algo, ¿no? Fíjate este lenguaje, ¿no? Como si hubiera algo dentro de él o dentro de ella, ¿no? Como yo digo, soy moreno, ¿no? O sea, alguien puede decir, soy dependiente, ¿no? Pero claramente el color de pelo, ¿no? No tiene nada que ver con una cualidad, en este caso, de la personalidad, ¿no? Que atribuimos a alguien, ¿no? Claro. Entonces, es algo, ¿no? Es una especie como de descripción de una serie de comportamientos de cómo se siente una persona, ¿no? Habitualmente, una persona que dice ser dependiente, tenemos que preguntarnos cómo ha llegado a esta conclusión, ¿no? Cómo alguien llega y dice, yo soy dependiente, ¿no? Y la fuente es aquello que ha leído, aquello que otras personas le han dicho, ¿no? O la información que ha llegado de esta persona, de alguna manera, ¿no? Entonces, él o ella se mira, nos miramos y decimos, uy, me siento inseguro cuando estoy con mi pareja, me siento inseguro cuando estoy con alguien que parece que sabe más, me siento inseguro cuando mis opiniones siempre tienen que ver con la aceptación de la mayoría. Ajá, ¿qué me pasará? Vale, quizás que soy dependiente, ¿no? Porque hay ya algo que se llama ser dependiente que encaja con esto que yo mismo pues, observo de mí, ¿no? Entonces, este sería, ¿no? Una suerte de definición, ¿no? Si queremos llamarlo así, ¿no? De esto que se llama dependencia, ¿no? Claro, y es que además algo que has dicho, por ejemplo, la definición de eso pareciera que la descripción que mencionabas pareciera que es algo que nos define, ¿no? Es algo que asumimos que somos. Es como cuando decimos a través de, quiero enfatizar que esto va más allá de una etiqueta, porque decimos, soy diabético, soy adicto, soy, ¿no? Entonces eso más allá de responsabilizarnos, lo que nos hace muchas veces sentir culpa. Las características muchas veces las personas ya las detectan, porque la dependencia emocional no solamente está dado dentro de una pareja, que puede ser uno de los ámbitos, sino también desde cualquier tipo de relación que tengamos. Y la inseguridad que siento cuando el otro no está cerca, cuando necesito la validación para tomar una decisión, todas esas sensaciones que se engloban muchas veces no, que se reflejan en la conducta que tenemos con el otro y en la forma de acercarnos, sea desde el conflicto o desde la sumisión, porque a veces puedo generar un conflicto para que el otro no se aleje, pero a veces también puedo permitir cosas para que el otro no se aleje, ¿no? Y este conjunto de características en la cotidianidad lo definimos incluso, y ahí me quiero detener, lo comparamos a la dependencia de sustancias, ¿no? Hay muchas formas de ver la dependencia emocional, pero una de ellas es compararla con la dependencia a la sustancia.
por estas características que se asemejan y que, aunque no existe el diagnóstico claro, ni en ningún manual clínico, nos asumimos dependientes emocional. ¿De dónde viene esto de dependencia emocional y por qué se compara con la dependencia a la sustancia? Yo creo que, por un lado, las personas nos gusta darle nombres a las cosas, englobar la multiplicidad, ¿no? de características o de rasgos en un solo nombre para que sea más fácilmente manejable, ¿no? Este establecimiento de heurísticos, ¿no? Es algo que nos ha funcionado tremendamente bien como especie, ¿no? Y como sociedad, ¿no? Gracias a que podemos hablar y manejar símbolos abstractos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la parte, digamos, más física o más experiencial, hemos progresado una barbaridad como sociedad, ¿no? Tenemos este poder que nos da el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje no es ni más ni menos que una consecuencia de vivir en sociedad, ¿no? Claro. Cada vez más avanzada, ¿no? Entonces, que ocurran este tipo de nombres, como la dependencia emocional, ¿no? Y que incluso se equipare a otro tipo de dependencias de sustancias, ¿no? Aquí entra en juego un lenguaje metafórico, ¿no? Sobre todo en psicología también, nos gusta mucho utilizar las metáforas, ¿no? Para decir, por ejemplo, ¿no? Pues estoy a punto de explotar, ¿no? Pero obviamente no voy a reventar físicamente, ¿no? Pero sí que me siento como si fuera estar a punto de explotar, ¿no? Si no le veo, me muero, ¿no? Sería, digamos, una manifestación de alguien que pudiera ser dependiente hacia otra persona y que pudiera tener problemas por ello, ojo. Y hago aquí esta definición, o sea, esta diferencia, ¿no? De ser dependiente y tener problemas por la dependencia que tengas. Okay. Porque al fin y al cabo, todas las personas somos dependientes de 1.000 millones de relaciones que mantenemos. ¿Sí? Definitivamente yo soy dependiente de mi contable. Si mi contable no estuviera, a mí me entra pánico. Yo muero si yo no veo a mi contable a final de mes. ¿Soy dependiente emocionalmente? En esos momentos cumpliría los criterios, sin duda. Sí, porque me entra pánico si no le veo. Sí, pánico o ansiedad por separación, ¿vale? Sería algo así. Claro. ¿Hasta qué punto es importante el contexto en esto, no? Claro, entonces, desde que nos gusta, por un lado, encapsular conceptos y aquí cometemos un error casi siempre, ¿no? Que es decir, tengo un problema porque me comporto de esta manera. Es decir, el problema, ¿no? Pudiera ser, por ejemplo, que abandono a mis hijos en casa con tal de ver a mi pareja que está en tal sitio, ¿no? Ese sería el problema en la vida que tengo, ¿no? Pero ya mi problema no es ese episodio concreto o la probabilidad de que este tipo de episodios se repitan, ¿no? Sino que el problema ya es que soy dependiente. Entonces, voy encasillando una serie de comportamientos y de episodios, una sola etiqueta, que es ser dependiente, hasta el punto de que se confunde. Creemos que el hecho de ser dependiente causa estos eventos, claro, cuando de hecho es la suma de estos eventos lo que describe la etiqueta que posteriormente nos damos de que somos dependientes, ¿no? Claro. Sí, es una bandera. Es una bandera con la que caminamos y yo no niego que hayan, como conversábamos, que hay sufrimiento en muchas relaciones, que me mantengo en una relación recibiendo, no sé, donde la reciprocidad es poca, en donde a lo mejor yo estoy más para el otro que el otro para mí, donde yo acepto comportamientos incluso de violencia por miedo a estar sola o solo. Esas son una serie de cosas que sí es real, pasan. Sí. Lo que normalmente, lo que cuestionamos es la etiqueta en donde englobamos todo y además nos las llevamos como bandera y no la llevamos solo a la pareja, lo podemos llevar a muchas situaciones de nuestra vida, de la cotidianidad. ¿Cuál es el riesgo de caminar con la bandera de la dependencia emocional? Sobre todo, el hecho de que queremos primero cambiar eso como requisito para cambiar nuestro comportamiento. Habitualmente decimos algo así como yo necesito sentirme seguro o necesito sentirme segura para dejar de ser dependiente. Ajá. Y esto es una trampa, porque precisamente el hecho de sentirte inseguro está al mismo nivel que la dependencia, digamos, es un reflejo, ¿no? No es que tú te sientas inseguro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O no es que tú tengas baja autoestima, por así decirlo, ¿no? Porque seas dependiente. Okay. Sino que el hecho de que
te cueste relacionarte con los demás, o el hecho de que dudes de ti mismo en presencia de otra persona, ¿no? O de que abandones tus tareas para dedicarte a lo que otra persona te dice con prioridad y que eso tenga un fastidio en tu vida, eso describe, eso es sinónimo de la dependencia. Por Claro. tanto, yo puedo estar cazando fantasmas, diciendo, venga, aquí en consulta vamos a trabajar para que te sientas mejor contigo mismo, para que seas más segura, para que... Pero podemos dejar de lado el cambio de comportamiento, poco a poco graduado, ¿sí? Porque ya decimos, ¿no? Que etiquetar no sea de mucha utilidad no significa que no exista un problema. Claro que existe un problema. Las personas tenemos problemas por la manera en la que nos relacionamos, ¿no? Históricamente determinadas. Si yo he recibido una historia de aprendizaje, he vivido una serie de acontecimientos, bueno, quizás eso me dificulte relacionarme con un tipo de personas en concreto, ¿no? Con personas que sean más autoritarias, quizás, ¿no? Voy a tender a ser más complaciente. Sí, voy a tender a descuidarme, ¿no? Claro. Por tanto, esa tendencia, digamos, esos comportamientos son constituyentes de mi problema de dependencia, ¿no? Y es ahí donde tenemos que poner el foco. Claro. Y veo que lo interesante aquí, y además que los comportamientos relacionados a lo que llamamos dependencia son muy específicos de la persona. O sea, no podemos generalizar en una etiqueta con la bandera que mencionábamos sobre dependientes emocionales y trabajar sobre la dependencia emocional, cuando definitivamente podría ser más productivo trabajar sobre los conflictos que le ha ocasionado la forma de relacionarse, ¿no? Así es, Esta, así es. esta forma de relacionarse, José, decías que había una historia, ¿no? Todo el mundo tiene una historia. ¿Podríamos hablar de los estilos de apego? ¿Se podría equiparar a esto o la historia de aprendizaje nada tiene que ver con esto? Sí, definitivamente. En la historia de aprendizaje, el contexto en el cual vamos aprendiendo a relacionarnos con los demás, ¿no? Si me he criado en un entorno potencialmente invalidante, viene cierta dificultad, ¿no? A la hora de defender una propia idea, ¿no? Y quizá me ha sido castigado tanto que he aprendido a estar de acuerdo con todo el mundo, aunque por dentro eso no tenga sentido para mí, ¿sí? Pero es una manera de supervivencia, es una manera de sentirme integrado, ¿no? De sobrevivir, al fin y al cabo, ¿no? Si yo he estado en un entorno, en un contexto, en mis figuras de apego, si queremos llamarlo así, ¿no? No me gusta mucho utilizar esta palabra, ¿no? Figura de apego, ¿no? Me gusta más utilizar el concepto de allegado, ¿no? Porque cualquier persona, ¿no? Es potencialmente una figura de apego, ¿no? Yo me voy a relacionar con ella, o ella conmigo, y ahí voy a poner en práctica una serie de comportamientos, de clases de respuesta interpersonal, ¿no? Que hablamos, ¿no? De maneras de comportarnos, ¿no? Si queremos hablar en un lenguaje menos técnico. Y esto va a tener una serie de consecuencias. ¿Me va a salir bien o me va a salir mal? ¿No? Claro. Y en función de eso, si yo veo que una manera mía, concretamente, de comportarme con una serie de personas me está funcionando, voy a seguir haciéndolo, ¿no? Hay aquí algunos problemas, ¿no? Que se suelen dar, esto es muy típico, ¿no? En familias desestructuradas, ¿no? En el que hay un hijo o una hija, ¿no? Que tienen que pasar unos días con la familia paterna y unos días con la familia materna, ¿no? Si ambas familias son muy diferentes, el niño o la niña va a aprender a comportarse en función de con quién esté. De manera que a lo mejor con los padres es más respondón y con la madre a lo mejor es más callado, callada, ¿no? El problema de esto es cuando hay momentos en los cuales tienes que convivir con personas en el mismo tiempo, en el mismo espacio, que presenten características diferentes. Sí, va a haber aquí pues, una serie de problemas, ¿no? No voy a saber muy bien cómo comportarme, lo cual, si nos damos cuenta, tiene todo el sentido del mundo. Es normal, ¿no? Lo raro sería que fuéramos hábiles, ¿no? Lo raro sería que pudiéramos adaptarnos a cualquier circunstancia, ¿no? No, tenemos una historia de aprendizaje, ¿no? Que quizá ha hecho que a mí me cueste muchísimo, muchísimo, muchísimo defender mi punto de vista o defender mis propios intereses, que me aterre, ¿no? Y esto es totalmente legítimo, ¿no? Claro. Totalmente legítimo, ¿no? Que esto ocurra.
Yo también creo que en consulta, por ejemplo, el riesgo de que una persona llegue con esta etiqueta de dependencia emocional o viéndose a sí misma como dependiente, y ocurre igual en la dependencia a sustancias, ¿no? Porque trabajando yo con personas con problemas de consumo de sustancias, se sienten igual, se sienten víctimas. Entonces, al trabajar desde la dependencia emocional, soy una víctima de lo que yo tengo adentro, sin ninguna capacidad, primero, de modificarlo y segundo, de controlarlo, de responsabilizarme por eso. Claro que hay cosas que hacer, hay que cambiar la forma de interrelacionarme con el otro, pero muchas veces he visto cómo, por ejemplo, dice, soy dependiente emocional, pero se relaciona diferente con el hijo, con la pareja, con los papás, ¿no? Y entonces ya la etiqueta se va hacia una sola ala. Cuando la verdad es que si nos acercamos más con lupa, con la pareja, no es en todos los contextos con la pareja. Es súper interesante esto que mencionas, porque efectivamente, asumiendo, ¿no? Vamos a asumir por un rato, vamos a tener esta ficción, ¿no? De que la dependencia emocional es algo concreto y exacto, ¿no? Si esto existiera, no. Aún así, una persona no es dependiente emocionalmente en todos los contextos, sino que siempre vamos a encontrar algunos contextos en los cuales no cumpla, digamos, los criterios, ¿no? Para la dependencia emocional, ¿no? Esto es súper interesante, ¿no? Porque trabajarlo con la persona, ¿no? Y uno mismo reflexionar sobre esto, ¿no? En cuanto a sus propias relaciones, ¿no? Como terapeuta tenemos que hacerlo, ¿no? Nos da muchas pistas sobre, oye, ¿por qué aquí me comporto de esta manera? ¿Y por qué aquí me comporto de esta otra manera, ¿no? De qué, a qué me acerco, ¿no? Comportándome así aquí, y a qué me acerco comportándome de esta manera en este otro contexto, ¿no? Esto nos permite reflexionar muchísimo y darnos cuenta, ¿no? Y también hay comportamientos que, por ejemplo, me da miedo alejarme o me da miedo que se aleje, ¿no? Es un sufrimiento humano que a la gente definitivamente no le gusta. Bueno, a nadie le gusta sentirse mal. Y a lo primero que recurren, ¿no? Es justamente, es como si se activara este circuito, este sistema de ataque-huida, que apenas veo que hay una amenaza que va a dejarme sola o solo en este contexto, entonces echo marcha no sé, de conflictos, no te vayas, yo lo acepto todo, o peleo y peleo y peleo. Cualquier cosa hago, pero no quiero que se vaya, ¿no? Muchas veces las decisiones que toman las personas de romper una pareja con alguien que pueda tener estas características no surge de la persona que las tiene, surge de la otra persona, ¿no? De la pareja. Entonces eso lo que hace es ocasionar, es como reforzar que realmente el otro me va a abandonar. ¿Por qué? Porque entonces tengo una idea de lo que es el otro, de lo que son las relaciones, etc. Pero termina reforzando mi idea de dependencia emocional. Así es. Esto suele ocurrir, además suele ocurrir como en ciclos, ¿no? Entre una relación, poco a poco la otra persona puede estar cansándose, ¿no? De la manera que yo tengo de relacionarme, ¿no? De pedir, 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 ¿no? O de muchas veces tener también, ¿no? Estos conflictos de pasivo-agresivos, ¿no? De decir, no hace falta que vengas, ¿no? Pero después te echo en cara que no hayas venido, ¿no? Porque me hubiera gustado que hubiera venido, ¿no? En fin, ¿no? Y a lo mejor el primer año no pasa nada porque todo es perfecto, ¿no? El segundo, pues, más o menos se va llevando, ¿no? El tercero ya las cosas empiezan a patinar un poco. El cuarto año generalmente hay rupturas. Y esto se puede repetir en ciclos, ¿no? Entonces, generalmente pueden venir a consulta personas que llevan varias rupturas a sus espaldas y que vienen mal, en el sentido de decir, oye, algo mal pasa conmigo, ¿no? Sí. Algo mal pasa conmigo, claro. Claro, además de toda la historia que han podido tener esta que decía de figuras allegadas, sin duda
a lo mejor tiene una o dos o tres o las que sean historias con parejas que en lo que han existido rupturas o tal vez relaciones intermitentes. Ujú. ¿Por qué? Porque hay comportamientos como, por ejemplo, el otro decide romper la relación, pero resulta que yo apenas veo que se va o que se aleja, entonces empiezo a rogar y no, no te vayas y no, no me dejes, o busco cualquier excusa, ¿no? Manipulaciones, etc. Pero el otro posiblemente termina cediendo Ujú. y por muchas razones que tiene que ver con el otro, no tiene que ver necesariamente, el otro decide quedarse, ¿no? Pero se convierte esta en una relación de ir y venir, de sí, pero no. Y eso termina como reforzando un círculo Totalmente. vicioso. Además, hay un problema también. Y fíjate, ¿no? Que estamos poniendo casi toda la carga, ¿no? En la persona dependiente, por así decirlo, ¿no? Pero después está la persona que deja estar esta dependencia, Claro. ¿no? Es decir, Ujú. si pongamos, ¿no? Para romper un poco con el estereotipo, ¿no? Pongamos que Juan es un hombre súper dependiente, ¿no? Y conoce a Laura, ¿no? Pongamos que el primer día en el que Laura detecta que Juan está haciendo algo dependiente, tipo le llama 3 veces en el mismo día, se preocupa porque no le he contestado, ¿no? Esto puede pasar en los 10 primeros días de una relación, ¿no? Ujú. Laura le dice a Juan, mira, lo siento, prefiero que nos sigamos. Ujú. Juan lo pasa mal, encuentra a otra chica, Alicia, ¿no? Y Juan va a tener el mismo comportamiento, ¿sí? Quizá va a ser un poquito más prudente, pero va a tener, de cierta manera, el mismo comportamiento. Si Alicia a los 10, a los 9 días, le dice lo mismo, mira, sabes que la verdad es que no me siento a gusto, prefiero que lo dejemos, ¿no? Los ciclos serían más cortos. Y Ujú. seguramente Juan no tuviera que esperar 12 años, ¿no? 3 ciclos de 4 años, ¿no? Ujú. Para plantearse la manera que él tiene de relacionarse con las demás personas, ¿no? Y su Claro, posible problema pues, de dependencia, ¿no? Con esto quiero decir que el problema de dependencia nunca está en una persona, claro, sino que está en relación con una cultura que fomenta claro. y que facilita muchísimo que las personas seamos dependientes, que tengamos problemas, perdón, que tengamos problemas por comportamientos relacionados con la dependencia, ¿no? Eso es muy importante. Quiero rescatar dos cosas. Primero es el género y segundo es la cultura. Ujú. Pareciera que hasta este momento la dependencia, bueno, pareciera no. Digamos, el discurso de las personas que hablan con dependencia van muy dirigidas a las mujeres. Sí. Y que la mujer necesita más del hombre y resulta que también se puede dar en caso contrario, ¿no? No es una cosa de género ni De elige. hecho, de hecho es así, quiero decir, muchos comportamientos tremendamente machistas, por parte de hombres, obviamente, sobre todo muy violentos, lo que está de fondo son unos comportamientos tremendamente dependientes. Claro. Ujú. El hecho de agredir a un hombre porque ese hombre ha mirado a mi pareja, eso es una expresión de dependencia brutal, Ujú. Claro. Y además ¿no? que de la dependencia se desprenden muchas otras cosas eh, terribles, de estos comportamientos, digamos, como los celos, Ajá, ¿no? Por sí, sí. ejemplo, que es un poco lo que mencionaba. Estos comportamientos sí vienen estimulados por la cultura. Por ejemplo, aquí en el contexto donde yo estoy, que no es en todos los contextos, hay una figura materna cuidadora, muy protectora, que no deja muchas veces, y claro que esto viene de historia, que no deja que el hombre, no sé, y la mujer también, conozco muchos casos, que el hombre y la mujer no desarrollen estas habilidades de autonomía. Por ejemplo, no sé, prepararse algo de comer, algo tan pequeño como parece eso, Ujú. ese conjunto de cosas se van haciendo gigantes y cuando llegamos a la adultez, ¿no? Y nuestra forma de relacionarnos es necesito del otro para que primero me diga qué hacer, Ujú. para que me diga cómo conducirme, para que valide mis decisiones, para que me diga si esto que está haciendo estoy bien, porque es que no estoy seguro, no estoy segura, o simplemente asumir que el otro depende de mí. Exacto. Está fíjate que te pasa en ambos roles, ¿no? El rol del hombre, que tiene que aportar la economía,
Por tanto, el resto tiene que depender de mi economía, ¿no? De mi capacidad para yo aportar, ¿no? La mujer, ¿no? También en el hecho de cómo ella tiene que ser la que haga las cosas del hogar, porque Sí. es la manera en la que los otros me van a valorar. Si yo no aporto, si yo, hombre, no aporto dinero, ¿no? O si ustedes mujeres no os encargáis de las tareas del hogar, digamos, ¿cómo nos van a valorar? ¿Cómo Claro. vamos a ser valorados? ¿Cómo? No, tenemos que hacer que dependan, ¿no? Entonces, aquí se establece eh, esta manera de relacionarse, ¿no? Que es bien problemática, ¿no? Sí, y además es el punto que habías dicho, que para que exista un comportamiento dependiente tiene que haber un otro que lo acepte, ¿no? Porque definitivamente la dependencia, y yo insisto, bueno, insisto no, lo voy a decir creo que por primera vez, no recuerdo si ya lo dije, pero la dependencia no es algo que está dentro de nosotros, es algo que está en la interacción y en el contexto entre nosotros. Entonces no es lo mismo trabajar sobre algo, igual pasa con la depresión, Así es. igual pasa con la ansiedad. Si trabajamos bajo no sé, fundamentados en algo que está dentro de nosotros, que además no sabemos en dónde está, en qué parte de nuestro cuerpo está, es muchísimo más difícil trabajarlo, bueno, es mi experiencia, a que si lo trabajo en el vínculo que tengo con el otro y la forma en cómo me acerco. Si eres dependiente, si tú te crees dependiente, si existe la dependencia, esto va más allá de eso. Pero el tema es que nosotros como psicoterapeutas tenemos, y ahora que estamos en las redes sociales, que es algo, una herramienta que se nos ha dado y donde nos estamos expandiendo, es qué mensajes damos acerca de la dependencia emocional. Si la hablamos o si la vendemos al otro como algo que está dentro, ¿no? Es algo que definitivamente no es como un dolor de cabeza, o sea, no es que me tomo una pastilla y ya se me quitó. Es algo que tengo que ver fuera de mí en interacción del otro. Realmente creo que los comportamientos, no, más allá de buscarle un lugar, si es adentro, si es afuera, tengo que ver qué cosas hay que hacer diferentes para establecer una relación saludable. Ahora mi pregunta ¿es posible, después de tener toda una historia de aprendizaje de este tipo de acercamiento y de las relaciones que mantengo, que además me da mucho dolor, mucho sufrimiento, me ha llevado a eternas rupturas, ¿es posible construir relaciones diferentes? Sí, por supuesto que sí. Por Uh-huh. supuesto que sí. Es difícil, como todo cambio de comportamiento, ¿no? Claro que sí, es difícil, ¿no? Pero claro que sí, ¿no? Partimos siempre de un principio, ¿no? Y es que, dicho así, ¿no? Como muy, muy rápido, ¿no? Una persona no es tan dependiente como piensa que es, ¿no? Es decir, como decimos antes, ¿no? Hay momentos en su vida en los que ya se comporta de manera no dependiente. Tratamos de discriminar esto, ¿no? En consulta, ¿no? Vale, me dices que eres dependiente. ¿En qué momento eres dependiente? Cuéntame, ¿cómo sabes? ¿Cómo vamos a saber nosotros que estás siendo dependiente, ¿no? Es una de las primeras preguntas que se trabajan, ¿no? Vale, pues soy dependiente cuando hago esto, cuando hago esto, cuando hago esto, cuando hago esto. ¿Ok? Oye, ¿y hay algunos momentos en tu vida en los cuales no hagas esto con personas? Y repasamos las relaciones, ¿no? ¿Cómo te comportas con tu madre, con tu hermano, con tu amigo, con tu amiga, ¿no? Y ahí van saliendo algunos puntos en los cuales efectivamente no se comporta de la misma manera, ¿no? Ajá, entonces me estás diciendo que aquí, en estos puntos, no eres dependiente. Pero aquí sí. Ok, está bien, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí para que no seas dependiente? ¿Qué ha ocurrido? ¿No? ¿Qué ha habido en tu vida? ¿No? ¿Cómo ha sido tu relación con estas personas o con personas parecidas a estas? ¿No? ¿Y cómo ha ocurrido que tú aquí me estás diciendo que no eres dependiente o que aquí hay una diferencia en relación a cómo te relacionas con este chico o esta chica que te trae por el camino de la amargura, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Sí. Entonces, trabajando esto, ¿no? Fíjate, ¿no? Que aquí no en ningún momento se va a cosas internas, ¿no? No, sino muéstrame cómo es, ¿no? Te voy a preguntar para que me digas, ¿no? Aquí se van viendo, ¿no? Pequeños ejemplos en los cuales efectivamente esta persona se ha comportado ya de una manera hábil, ya de una manera que no le genera sufrimiento. Claro, Porque
una persona nunca puede estar manteniendo todas sus relaciones bajo sufrimiento, porque si no, claro, llegamos a extremos como quitarnos la vida, ¿no? No quiero Claro. sufrir, estoy sufriendo tanto que me quito la vida, ¿no? Claro. Sí, por eso hay que explorar. Yo creo que el análisis en terapia, que además que es importante que la persona considere, si ya ha visto que hay indicadores que posiblemente tenga que ver con estos comportamientos, entonces es importante ir con ellos en psicoterapia, analizando todos los contextos en los que se presentan y en los que no, porque definitivamente algo está manteniendo que en esas relaciones sí se presente. Algo está ocurriendo en ese contexto que allí sí, ¿no? Ahora mi pregunta es esta. ¿Es importante desde este enfoque de intervención irnos al pasado o desde qué forma el pasado es referencia? Porque hablamos de una historia de aprendizaje, ¿no? Y de figuras de allegadas, y desde que, porque he visto muchas veces cómo las personas remiten mi forma de actuar ahora, porque es que yo, y entonces ya son dos cosas, una que está dentro de mí y otra es que no fue mi culpa. Alguien me hizo ser lo que soy ahora, ¿no? Uh-huh. Por un lado, considero que es importante que la persona pueda contarnos, pueda compartir con nosotros cómo ha sido su experiencia fíjate, ¿no? ¿Cómo decirlo? Su sentir de su historia, ¿no? Preguntarle cómo ha sido tu vida, ¿no? Y que la persona pueda hablar, ¿no? Habitualmente cuando una persona comparte esto con nosotros, ¿no? En gran parte se va a sentir bien, al menos al principio, en las primeras sesiones, ¿no? Es algo que desahoga, ¿no? Pero esto no va a ser, digamos, el eje del cambio, ¿no? No va a ser como tal el eje del cambio. Viene bien, por supuesto, ¿no? Porque a todo el mundo nos gusta ser escuchados. Entonces, Claro. esto creo que sí que es algo que hay que respetar en cierta manera, ¿no? Y que va a hacer que la sesión terapéutica vaya bien, ¿no? Que una persona se sienta a gusto, ¿no? No cambiaría yo aquí directamente de tema, ¿no? A una persona no le diría, oye, no me hables de tu pasado que no me interesa, ¿no? No. Sino que me parece bien, ¿no? A partir de aquí, como terapeuta, me interesa más cómo esa persona se relaciona conmigo. Cómo en el espacio de consulta que estamos creando, cómo esta persona me expresa las necesidades que pueda tener, cómo esta persona me expresa lo que está sintiendo en este momento, cómo esta persona está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo, y si no está de acuerdo conmigo, si me lo dice o si no. Cómo esta persona puede discriminar si estamos en una situación de conflicto entre terapeuta y paciente, ¿no? Cómo esta persona autorrevela ciertos episodios, ¿no? Cómo esta persona se siente cuando yo autorrevelo algo, ¿no? ¿Qué le pueda estar haciendo sentir incómodo, ¿no? Me lo dice, se lo calla, le tengo yo que preguntar más, ¿no? Todo esto me va a dar mucho más información sobre el problema y el sufrimiento que tiene la persona que quizá una narrativa sobre su pasado. Porque no olvidemos esto, ¿no? Al fin y al cabo, la consulta es un espacio en el cual dos personas hablan sobre cosas que no están pasando aquí, en este momento, ¿no? Sino que son narrativas, ¿no? La persona nos cuenta la narrativa sobre su pasado y el terapeuta cuenta sus rollos teóricos, ¿no? De la teoría de turno, del enfoque de turno, ¿no? Pero ahí estamos en un nivel como muy abstracto, como no falta algo, ¿no? Falta la autenticidad de una relación verdadera, ¿no? Que es lo que se va creando pues, con las sesiones y sobre todo si vamos hablando de las cosas que están pasando aquí ahora, ¿no? Mejor la persona me está contando la historia, ¿no? Y yo le puedo preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo te estás sintiendo aquí en este momento mientras me hablas de cómo tu padre te decía que lo que decías eran chorradas y tonterías? ¿Cómo te sientes aquí conmigo, ¿no? Al decirme esto, ¿no? Y así vamos haciendo estos vínculos, ¿no? Vamos relacionando, ¿no? Claro. El pasado es importante, es más importante el presente. Claro, es como, tal vez tengo que conocer la historia porque pues me habla de esa persona. Pero es importante saber qué va a construir a partir de ahora. O sea, qué va a hacer con eso, más allá de identificar si es o no es, qué contextos los puede estar llevando a tener un conflicto que muchas veces se refleja mucho más que en otras áreas, en el área de pareja. Porque, y a veces no estamos hablando de una relación que está comenzando, estamos hablando de una relación que tiene mucho tiempo. Y que muchas veces van a terapia porque dice, pues me amenazaron. Y me dijeron que si no cambio, esto
que estoy haciendo con regularidad, entonces me dejan. Y un poco este miedo al ser dejado es lo que impulsa a ir a psicoterapia. Muchas veces he visto en consulta cómo las personas se identifican mucho con estos libros de autoayuda de dependencia emocional. Ujú. Que algunos lo ven y les ha servido, pero algunos lo ven como, porque además así están escritos, dirigidos a que te identifiques con eso y a generar un cambio, digamos, ¿no? Pero muchas veces veo como la persona, después de leer estos textos, termina sintiéndose peor, Ujú. ¿no? Diciendo, no, pues ahora sí estoy bien re mal. Ese libro me lo escribieron a mí. Y creo que el tema no es que esté mal leer algo sobre dependencia emocional, porque además creo que puede el otro, con eso, ser el primer eslabón para ir a terapia. Ujú. Lo que preocupa ahorita en el contexto terapéutico y de muchos colegas es que se use el manual como una forma de cambio o de psicoterapia. Esto es muy difícil en el sentido de, por un lado es muy humano, ¿no? Es muy humano, obviamente, ¿no? Todas las personas cuando no sabemos qué hacer buscamos soluciones, ¿no? Casi siempre cuando una persona viene a consulta le pregunto qué ha hecho antes de venir a consulta, ¿no? Claro. Porque no siempre vamos, ¿no? Pero si nos ponemos también, si comparamos, ¿no? Un problema que tenemos, ¿no? En relaciones interpersonales, ¿no? Con nuestra propia felicidad, a la manera que tenemos de solucionar otros problemas, casi siempre vamos a intentar hacer eso, ¿no? Si yo quiero ser, si yo quiero dibujar, ¿no? O si yo quiero, no sé, practicar artes marciales, pues primero voy a ir por el camino fácil, voy a ver algún vídeo en YouTube, ¿no? Voy a ver algún manual que me enseñe técnicas de dibujo, ¿no? Y sí, quizá aprenda algo, ¿no? Pero hasta que yo no dé con alguien, ¿no? Que realmente tenga un método, que realmente me pueda entrenar en una habilidad concreta, no voy a despuntar, no voy a destacar, al menos como a mí me gustaría, no voy a solucionar este problema que tengo, ¿no? Claro. Entonces, los libros de autoayuda es algo parecido a esto, ¿no? Es como comprarte un libro sobre bicicletas, si tú lo que quieres hacer es aprender a montar en bicicleta. ¿Te va a dar algún tipo de conocimiento? Pues es posible que sí. Pero hasta que tú no te compres una bicicleta, inviertas horas pedaleando, quedes con gente para que te eche una mano, sin gente que tenga más experiencia que tú pedaleando, y dediques tiempo a eso, tú no vas a aprender a montar en bicicleta, ¿no? En definitiva, ¿no? Los libros de autoayuda son muy parecidos, ¿no? A esto, ¿no? Es posible que tú digas, bueno, me compro un libro de bicicleta, veo que leyéndomelo no mejoro ni me entran más ganas, pero oye, aquí debajo viene una dirección de si quieres saber más, contacta con un entrenador de no sé qué, ¿vale? Claro. Es un medio para un fin, ¿no? Claro. Me puede servir. También es posible que viéndolo de bicicleta diga, uff, esto me cuesta mucho, yo no voy a poder, lo dejo, ¿no? También es posible, claro que sí, ¿no? Sí, es un eslabón de la oportunidad que tienes para decidir ir a psicoterapia, ¿no? Porque además, pues probablemente necesitas ir desdreñando, como desintegrando estas conductas que se te presentan, el malestar, sí, el sufrimiento, que tal vez leyendo un libro te despierte, sea un evocador. Sí. Pero definitivamente no es una estrategia terapéutica. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo traigo a colación? No porque yo tenga nada en contra de los libros de autoayuda, ni mucho menos, me he leído muchos y han sido recreativos muchas veces, pero también creo que de hecho hay millones de libros en dependencia emocional y creo que ese ha sido una de la diseminación de la etiqueta de la dependencia Sí, emocional. sí, 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 sin duda. Entonces, Sí. tal vez el escritor o la persona lo hace para que sea una herramienta de ayuda para el otro, para que evoque algo, pero ha terminado siendo un diseminador de una etiqueta que definitivamente la persona se la cree, la vive
y se pone la camisa de dependiente emocional, y lo mismo pasa con la sustancia. Es Sí, que yo soy así, no voy a cambiar, o por lo menos esto me va a costar mucho. Y como decías, no todo el dependiente es tan dependiente como cree que es. así Ujú. es. Aquí tenemos, ¿no? Pues, por un lado que ver, ¿no? Que tampoco esto es raro que pase, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿no? ¿Por qué tantos libros de autoayuda, de dependencia, ¿no? Bueno, porque hay mucha gente que quiere ganar dinero, ¿no? Podemos salir con esta salida fácil, ¿no? Digamos, ¿no? Pero no olvidemos nunca de que los terapeutas no estamos en una torre de marfil, sino que los terapeutas somos personas, obviamente, y estamos afectados por los mismos patrones culturales. Yo puedo decir, ok, yo pues, trato de tener relaciones igualitarias con las personas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Ya no soy machista. No, lo siento. Sigo siendo machista, inevitablemente, porque me he criado en una sociedad de la cual no puedo escapar. Yo no puedo Claro. escapar a mi aprendizaje. Entonces, tengo automatismos que definitivamente son machistas. Por más que no quiera, por más que yo diga, y cuando me di cuenta digo, madre mía, ¿cómo he dicho esto? ¿Cómo he pensado esto? ¿Cómo? Claro, porque no puedo escapar de ahí, ¿no? De Claro. la misma manera, los psicólogos, las psicólogas, ¿no? Pues desarrollamos contenido, desarrollamos conceptos, cayendo en las mismas trampas sociales y culturales en las cuales caen las personas que vienen a vernos. Ujú. Y es Esto de, es innegable, ¿no? y es de reforzar esta idea de que hay un dependiente, y es un tema de cómo me dirijo solo a la persona, que lo hablábamos, solo a la persona que pareciera que presenta estos comportamientos, pero olvido que hay un otro lado que acepta estas conductas. Claro, Entonces, perfectamente podríamos hablar de relaciones conflictivas por ciertos tipos de comportamientos, pero también como psicoterapeutas creo, quien se dedique a esto, hay escritores que no son psicólogos y también escriben sobre eso. Yo me refiero a los psicoterapeutas que han estudiado psicología, psicoterapia y que se han formado para atender a estos pacientes, que creo que la responsabilidad de nosotros, y lo hablábamos con el doctor Barraca, es que es nadar contracorriente. sí, ¿Por, bebiéramos. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por toda esta ola de, de empatizar, tratando de empatizar con el otro, que es algo también muy del psicólogo clínico, podemos terminar reforzando algo que la persona debería ver con otros lentes, ¿no? No sé Uh -huh. si tienes, para cerrar, me gustaría a mí, que ¿qué cosas puede hacer una persona que esté pasando por un sufrimiento por presentar estos comportamientos con su pareja? ¿Qué tres cosas que podría decidir hacer en este momento para poder cambiar este tipo de relación? ¿O cómo se relaciona con el otro? Lo primero, creo que es algo fundamental y que pocas veces no contamos con ello. Por mucho que la sociedad refuerce, ¿no?, este tipo de patrones, también es cierto que una de las cosas por las cuales perdemos la capacidad de autonomía es cuando nos cerramos en nosotros mismos, ¿no? Y la dependencia es algo que da mucha vergüenza, en cierta manera, reconocer o admitir. Uh -huh. Contar con apoyo social es fundamental. Uh -huh. Uh -huh. Hablar con amigos, con allegados, con personas de mucha confianza, ¿no?, a la cual le podamos compartir. Y hablo un poco en base a mi propia experiencia, ¿no?, de momentos que yo he reconocido, ¿no?, que he tenido relaciones difíciles con personas, ¿no? Y yo he llegado, ¿no?, a hablar con compañeros, ¿no?, y con amigos, con amigas, ¿no?, y decirle, oye, no sé qué me está pasando, no me reconoce. No sé por qué me cuesta tanto no contestar, no sé por qué me cuesta tanto estar así, es que mira que yo creo que soy independiente, pero es que me estoy comportando, es que no soy lo mismo, ¿qué me está pasando? Bajo mi punto de vista, para mí personalmente, ¿no?, ese tipo de ayuda, recibir ese tipo de ayuda, ¿no?, de amigos míos que me han dicho, oye, pues quizá tengas que plantearte ciertas cosas, o quizá, ¿no?, si te ves así, ¿no? Eso es fundamental, ¿no?, buscar este apoyo. Uh -huh. Sí, buscar este apoyo, ¿no? Creo que es algo fundamental. Esto sería uno de los primeros puntos, ¿no? El, el segundo punto es, vamos a ver qué cantidad de energía, qué cantidad de tiempo estoy dedicándome a mí,
A mí. Claro. Hay una pregunta, ¿no? Si nadie me viera, ¿qué estaría haciendo? ¿No? Si nadie me viera, ¿yo qué estaría haciendo? ¿No? Y si estaría haciendo cosas muy diferentes a las que estoy haciendo ahora, uy, aquí está pasando algo, ¿no? Aquí está pasando algo, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Hacernos de vez en cuando estas preguntas, ¿no? Yo vivo mi vida de la misma manera que si nadie me viera, o no, o se aleja mucho, ¿no? Obviamente siempre va a haber, ¿no?, una diferenciación, ¿no? No siempre podemos vivir, digamos, 100% acorde, ¿no?, a uno, ¿no? Entonces, esto me lo preguntaría también, ¿no? Y también, otra pregunta, ¿no?, que quizás fuera buena, ¿no?, algo que fuera bueno, ¿no?, plantearme, ¿no?, sería, ¿cómo de buena podría ser mi vida si yo estuviera relacionándome diferente con alguien? ¿No? ¿En qué ganaría mi vida, ¿no?, en general, ¿no? Claro. Si yo me comportase de manera diferente, ¿no? Si yo estuve 2 días sin poder dormir, ¿no? Pendiente de lo que una persona me iba a decir, ¿no? Uf, ¿qué hubiera hecho yo en esos 2 días, ¿no? Si en vez de haber estado hiperpendiente, ¿no?, hipervigilante, ¿no?, ¿qué hubiera hecho, ¿no? ¿Qué hubiera podido ganar, ¿no? Esto va para las personas, digamos, que están sufriendo, ¿no? Están sufriendo por este tipo de comportamiento, ¿no? Pero para los terapeutas, para nosotros mismos, ¿no?, para darnos cuenta un poco, ¿no?, de cómo podemos ser una mejor herramienta, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no?, de nadar un poco contracorriente, ¿no? También quiero tener un indicador, ¿no? Y es, si los terapeutas tenemos amigos, ¿no?, nuestros familiares, ¿no?, de vez en cuando nos dicen, oye, José, qué raro eres. Eso va bien. Eso significa que no estamos 100% ajustados, ¿no? Entonces, eso creo que es un buen indicador, ¿eh? Si durante mucho tiempo nadie nos dice, oye, qué cosa más rara has dicho, oye, pero tú no opinas como todos nosotros, ¿verdad? Si nadie nos dice eso en un largo periodo de tiempo, preocupémonos. Porque quizás signifique que estamos hiperajustados, ¿no? Sí, Entonces, hiperajustados. Justamente ese es desde donde yo puedo hablar, ¿no? Igual que tú, pues mi historia, también tengo una historia, también he tenido relaciones difíciles, no estamos aquí arriba como para que no nos alcance la cultura y todo nuestro aprendizaje. Muchas veces me he sentido de esa forma y también lo puedo hablar desde el punto de vista psicoterapéutico, de cómo yo veo que otro lo vive. Yo lo que puedo decir es que yo nunca trabajo bajo una etiqueta, aunque exista o no, aunque la persona se lo crea o no, porque es que el caso es muy particular, la historia y la forma de modificar ese comportamiento es bien particular, y mientras menos etiquetas le pongas como terapeuta a un paciente, ¿no?, más libre se va a sentir él y más responsable se va a sentir de realizar un cambio. Entonces, yo apuesto muchas veces me he sentido como terapeuta yendo contracorriente y me hace mucho sentido eso que me dijo el doctor Barraca, porque no me siento ajustada. Y las veces que me he podido sentir ajustada y bastante cómoda en mi proceder como profesional, me muevo. Veo nuevas formas, porque dije, la psicología cambia durante mucho tiempo. La psicología evoluciona. Sus métodos de intervención han evolucionado y las psicoterapias de tercera generación de eso es lo que nos hablan. De no quedarnos de la primera o de la segunda ola y ver la oportunidad de desarrollar nuevas herramientas que al otro y al contexto en el que vivimos ahora, pues le funcionen, ¿no? Quedarnos nosotros como psicoterapeutas casados con algún enfoque nos da sí una zona de confort y de comodidad, pero probablemente estamos perdiendo la oportunidad de echar manos de otras herramientas que le puede servir al otro. Yo te agradezco mucho que me hayas acompañado, además justamente por tu enfoque de intervención, que concuerda muy bien con el que yo tengo, y porque no pensé en otra persona para hablar sobre esto, sino fuiste tú, porque el contexto de hablar de dependencia emocional está muy ajustado. Entonces, muchas gracias, José Olí, por Nada, acompañarme. muchísimas gracias a ti. Me gustaría
finalizar diciendo a las personas que nos escuchen, ¿no? Que no se crean demasiado ninguna de las palabras que hemos dicho, ¿no? Sino que escuchen, que lo reciban, que sean críticos, que busquen, ¿no? Que no Sí, tengan esto como algo verdaderamente cierto, ¿no? Porque en el mejor de los casos, nosotros estaremos equivocados, inocentemente equivocados. Entonces le estaremos transmitiendo nuestro propio error a él o a ella que claro. me esté escuchando. Pero en el peor de los casos queremos engañarle a propósito, ¿no? Entonces, la única manera de salvarse de nuestros propios errores es ser críticos, ¿no? Con esto mismo, ¿no? Así que eso sí me gustaría decir para finalizar. Eso me gusta porque es que no nos han dado la libertad de cuestionar. Tenemos que Normalmente cuestionar. cuestionar, y ahora sí estoy hablando como psicoterapeuta y como psicóloga, hay que cuestionar. Sí, Hay que cuestionarnos y cuestionar. No podemos efectivamente. creer que lo que hacemos es la única forma de hacerlo, sino tener la oportunidad de escuchar otras formas, que básicamente es una de nuestras habilidades, escuchar, y es la principal. Exacto. Muchas gracias y nos A vemos ti. en una próxima oportunidad. Muy bien. Bye. Cuídate.